Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos entonces a comenzar, voy a comenzar a compartir eh, lo que tengo preparado. Recuerden que la semana pasada no terminamos de resolver el examen, ¿no? Entonces vamos a comenzar, no comenzar, sino a continuar con lo que es del examen. Nos quedamos a la mitad, entonces vamos a retomar desde la mitad hacia adelante, ¿ya? Entonces, ¿me permiten compartir, por favor? Ya. Entonces, ya tenemos, ya tenemos ahí, sí están viendo, ¿verdad? Ya. Vamos a comenzar nuevamente desde la 48 porque nos quedamos, yo recuerdo que hemos hecho la 48, 49, pero no recuerdo si la 50 la hicimos. ¿Ya? Entonces, pero como debe ser, seguramente le hicimos la 50 también. Vamos a hacer la 48, la 49 y la 50 nuevamente, ¿ya? Dice así, lea la siguiente situación y responda las preguntas. Como parte de una actividad de lectura de textos bíblicos, el docente implementará el método de la lectio divina. Para ello ha propuesto a los estudiantes centrarse en la interpretación del siguiente pasaje bíblico. El impuesto debido al César querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con este fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio la hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús le preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús le dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. La pregunta 48 dice así, después de leer el texto, el docente comenta a los estudiantes que se centrará en el análisis de las intenciones de los fariseos al formularle la siguiente pregunta a Jesús. ¿Es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más que los estudiantes reflexionen sobre las intenciones de los fariseos al formular estas preguntas de Jesús? Pedirles que expliquen que hubiese, disculpen, pedirles que expliquen qué hubiese pasado si Jesús respondía con un sí o con un no a la pregunta que los fariseos realizaron. Luego solicitar que comparen las consecuencias de un sí o un no como respuesta. La pregunta B dice, la alternativa B, señalarles los verdaderos motivos que tenían los fariseos para hacerle esa pregunta a Jesús. Luego pedir que expliquen con sus propias palabras el significado de la respuesta de Jesús a los fariseos. La alternativa C, leerle los comentarios del contexto bíblico, donde se explica detalladamente la intención de los fariseos. Luego preguntarles, ¿por qué los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús? ¿Cuál de estas tres acciones favorece que nuestros estudiantes reflexionen sobre las intenciones de los fariseos? ¿La A, la B o la C? Esa la semana pasada lo hemos hecho. A ver.
¿Qué acción pedagógica tú aplicarías? ¿Cuál favorece mejor, más? A ver, ¿quién me responde? ¿Daniel o Rodolfo? ¿Quién me responde ante esta pregunta? Sí están allí, ¿verdad? Ya se integró también Doris. Se acaba de integrar Doris. Qué bueno. Doris, estábamos eh, haciendo nuevamente esta pregunta, la 48. La semana pasada también hicimos, pero estamos retomando para continuar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más que los estudiantes reflexionen sobre las intenciones de los fariseos al formular estas preguntas? ¿Cuál de las tres crees tú que es la más adecuada? La C, leerles los comentarios del contexto bíblico donde se explica detalladamente la intención de los fariseos. Luego preguntarles por qué los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús. A ver, ¿y cuáles eran las intenciones de los fariseos? Leerle los comentarios del contexto bíblico, ¿cierto? Y luego preguntarles por qué los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús. ¿Por qué crees tú, Daniel, que lo ideal es la letra C? O si hay alguna otra alternativa que ustedes piensen que es la adecuada, pueden participar. ¿Cuál era la intención de los fariseos? La intención de los fariseos era hacerlo quedar mal a Jesús. La intención de los fariseos, recuerda que en el templo de Israel, ¿no? En el templo, no podían haber, no podían tener, no podían entrar con nada de imágenes. Sin embargo, los mismos fariseos tenían imágenes, monedas con la imagen del César. Y por eso que se hacían los cambios, ¿no? Por eso que se hacían los cambios de las monedas donde estaba la cara del César con la moneda que era de los judíos. Pero tenían ahí, señalarles, a ver, no es la C. Señalarle los verdaderos motivos que tenían los fariseos para hacerles esa pregunta a Jesús. Mejor sería, ¿cuál? ¿La B o la A? ¿Cuál de estas respuestas sería la adecuada? La, a ver, ¿cuál de ellas sería la adecuada? Aquí la respuesta es la A, esta, la A, la A. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenemos que explicar, pedirles a los alumnos, ¿no? Pedirles que expliquen qué hubiera pasado si Jesús respondía con un sí, o qué hubiera pasado si Jesús hubiera respondido con un no. Entonces, esto sería lo más ideal, porque esto va, lo otro, claro, está bien, se podría hacer, pero la pregunta dice, acciones pedagógicas favorece más
que los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más donde los estudiantes reflexionen sobre las intenciones de los fariseos? Entonces, esta sería la respuesta A. ¿Ya? En el mismo contexto, estamos, para los que se han incorporado ahorita, hemos leído del impuesto al César, ¿ya? Ahora, la pregunta 49 te dice, el docente busca desarrollar el momento de meditación de la lectio divina a partir del texto del impuesto debido al César. ¿Cuál de las siguientes actividades se corresponde con dicho momento? Vuelvo a leer. El docente busca desarrollar el momento de la meditación. Vamos a meditar la lectio divina a partir del texto, el impuesto debido al César. ¿Cuál de las siguientes actividades se corresponde con dicho momento? Pedirles que para complementar el texto bíblico lean el siguiente pasaje bíblico, Romanos 13:7. Dad pues a cada uno lo que le corresponda, al que el tribuno, al tributo, tributo, al que al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que el honor, honor. La otra alternativa dice, pedirles que realicen una oración comunitaria agradeciendo por la enseñanza dada a través del texto bíblico y pidiendo fortaleza suficiente para poder incorporar en su vida el mensaje de Cristo. O la tercera, pedirles que se pregunten qué significado tiene para ellos la respuesta de Jesús y qué es lo que creen que corresponda a Dios y qué pide a las personas a través del texto bíblico. Ajá, muy bien, Daniel. La respuesta es la C. Ah, no, todavía no me estaba respondiendo. Yo pensaba que ya estaba respondiendo. Sí, me equivoqué. La respuesta a esta actividad, bueno, me adelanté a usted, me adelanté, es pedirles que se pregunten qué significado tiene para ellos la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Qué responde Jesús? Vamos a ver entonces qué es lo que responde Jesús. Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Entonces, la respuesta aquí, en esta pregunta, la 49, va a ser la letra C. Y la 50, para comenzar ya nuevo. A ver. A continuación, se presenta un texto que se incluyó en una de las actividades correspondientes al método de la lectio divina. Gracias, buen Jesús, por esta cita bíblica. Te pido que, así como la imagen del César fue impresa en la moneda, imprimas la imagen de tu rostro en mi pobre corazón. Ilumíname con tu palabra, para que no sea yo quien viva, sino que seas tú quien vive en mí. ¿A cuál de estos momentos de la lectio divina corresponde este texto? ¿Corresponde a la invocación inicial, que se pide la iluminación necesaria para comprender el mensaje del texto? ¿Corresponde a la oración que se da como respuesta a Dios por la enseñanza que nos da a través del texto? ¿Corresponde a la meditación necesaria para comprender el mensaje del texto? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Al hacer esta oración, ¿no? Ve claro, por supuesto, Doris, porque estamos agradeciendo. Gracias, buen Jesús, por esta cita bíblica. Estamos agradeciendo, estamos pidiendo, estamos alabando, le estamos diciendo, buen Jesús, ¿no? Entonces, ilumíname, ¿no? Ahí estamos haciendo la oración. Corresponde al momento de la oración que se da como respuesta a Dios, ¿cierto? La oración que después de la meditación de la palabra se tiene que tener.
Ahora comenzamos ya. Un docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la oración para el desarrollo espiritual. A continuación, se presenta uno de los textos que el docente ha seleccionado para leer con los estudiantes. La oración del emperador. El emperador salió un día al bosque. Cuando llegó la hora de su oración, desmontó su caballo, tendió su esfera en el suelo, su estera en el suelo, y se arrodilló para orar. Pero en aquel preciso momento, una campesina inquieta por la desaparición de su esposo, que había salido de casa aquella mañana y no había regresado, pasó por allí como una exhalación, sin reparar en la presencia del emperador, y tropezó con él, rodando por el suelo. Inmediatamente la campesina se levantó y sin pedir ningún tipo de disculpas siguió corriendo hacia el interior del bosque. El emperador se sintió irritado por aquella interrupción, pero decidió seguir la regla de no hablar con nadie durante el momento de la oración. Más tarde, justamente cuando él acababa su oración, volvió a pasar por allí la mujer, esta vez alegre y acompañada de su esposo, al que había conseguido encontrar. Al ver al emperador y a su séquito, ella se sorprendió y se llenó de miedo. Entonces el emperador gritó: explícame ahora mismo tu irrespetuoso comportamiento si no quieres que te castigue. Entonces la mujer perdió el miedo, miró fijamente al emperador y le dijo: Majestad, iba tan absorta pensando en mi esposo que no lo vi ni siquiera cuando, como dice, tropecé con usted. Ahora, bien, dado que usted estaba en plena oración, debería haber estado absorto en alguien infinitamente más valioso que mi esposo. ¿Cómo es que notó mi presencia? A partir del texto, la oración del emperador, el docente se propone realizar una actividad para los estudiantes, para que los estudiantes reconozcan la característica de la oración. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que el docente logre su propósito? Explicarles que en el texto ofrece un contraste entre una oración profunda y una superficial. Luego pedirles que sobre la base del texto elaboren un listado de las acciones que consideran necesarias para realizar una oración profunda. Finalmente, solicitar que elaboren compromisos para mejorar su actitud al orar. Pedir que, pedir que comparen la actitud de la mujer al buscar a su esposo. Perdón. Pedir que comparen la actitud de la mujer al buscar a su esposo y la del emperador al orar. Luego solicitarles su opinión sobre el comentario final que la mujer le hizo al emperador. Finalmente, preguntarles qué enseñanzas sobre la actitud durante el momento de la oración han identificado a partir del texto. Lo otro es, la alternativa C es solicitar que explique si, cómo el emperador tiene una hora reservada para dedicarla a rezar. Luego pedirles que, sobre la base de sus respuestas, comenten qué oraciones prefieren utilizar durante el momento de la oración. Finalmente, explicarles por qué un cristiano debe ser disciplinado y constante cuando se realiza la oración. A ver, ¿qué acciones pedagógicas es la más adecuada para que el docente logre su propósito? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Yo veo las C, veo bien. Explicarles que el texto ofrece un contraste. Hay un contraste entre la oración profunda y una superficial. Luego pedirles que sobre la base del texto elaboren un listado
de las acciones que consideran necesarias para realizar una oración profunda. Y finalmente, que solicitar elaboren compromisos para mejorar su actitud al orar. Pedirles que comparen la actitud de la mujer al buscar a su esposo y la del emperador al orar. Una actitud diferente. Luego solicitarles su opinión sobre el comentario final que la mujer le hizo al emperador. Finalmente preguntarles qué enseñas sobre la actitud durante el momento de la oración han identificado a partir del texto. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Esa sí está un poquito complicada. Explicarle que el texto ofrece un contraste entre una oración profunda y una superficial. Luego pedirles que sobre la base del texto elaboren un listado de las acciones. Doris, ¿por qué B? ¿Por qué B? Y yo estoy tentado en la C, pero también veo la B y la C la veo mejor. ¿Por qué B para ti, Doris? Pedirles que comparen la actitud de la mujer. Puede ser ahí también podríamos ver lo que es eh, la acción y la oración, ¿no? Pero escríbelo, puedes escribirlo. Sí, es buena tu respuesta, Doris. Pedirles que comparen la actitud de la mujer en busca del esposo y la del emperador al orar. Una actitud activa y otra pasiva. Luego solicitarles, aunque la oración no es pasiva, luego solicitarles su opinión sobre el comentario final que la mujer le hizo al emperador. ¿Qué, qué le dijo la mujer al emperador? ¿Qué le dijo? A ver, Majestad, iba tan absorta pensando en mi esposo que no lo vi, ni siquiera cuando, como dice, tropecé con usted. Ahora bien, dado que usted estaba en plena oración, debería de haber estado absorto en alguien infinitamente más valioso que mi esposo. ¿Cómo es que notó mi presencia? Ya claro, porque para la oración, cuando se hace la oración, nada nos debe de importar lo que hay, no nos podemos fijar en lo que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que nos están diciendo aquí. La mujer por eso le dice al hombre, al rey, ¿no? La mujer le dice así, Majestad, iba tan absorta pensando que en mi esposo que no lo vi, ni siquiera cuando, ¿cómo dice? Tropecé con usted. Ahora bien, dado que usted estaba en plena oración, debería de haber estado absorto en alguien infinitamente más valioso que mi esposo. ¿Cómo es que notó mi presencia? Claro, ahí tendría que ser la B, ¿no? Ujú, la B. Vamos a la 52.
La docente busca que los estudiantes lean una parábola que permita profundizar la enseñanza del texto, la oración del emperador. ¿Cuál de las siguientes parábolas es adecuada para el propósito del docente? ¿El fariseo y el publicano? ¿Orar sin desanimarse? ¿El hijo pródigo? ¿Cuál de estas tres parábolas tendríamos, se parecerían a la docente busca que los estudiantes lean una parábola que permita profundizar la enseñanza del texto? La oración del emperador. ¿Cuál de las siguientes parábolas es adecuada para el propósito de la docente? Esa sí está fácil. ¿Cuál sería, cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me contesta en esta pregunta 52? Esta, a ver, una de estas parábolas tiene que estar, eh, tiene que explicar, profundizar el texto de la oración del emperador. Ya sabes que habla de la oración. Y acá hay una alternativa que es orar sin desanimarse. Pero también vamos a ver, porque el hijo pródigo definitivamente le eliminamos. El hijo pródigo es de la misericordia. Hay orar sin desanimarse, porque habla de la oración, ¿verdad? Pero también habla del fariseo y del publicano, ¿no? Y el fariseo vendría a ser el rey y el publicano vendría a ser la señora. Claro, Doris, la A, porque definitivamente la C ahí no tendría nada que ver la C. Podría ser el B, pero aquí vamos encontrando los, 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 los personajes, ¿no? El fariseo, que vendría a ser el rey, y el publicano, que vendría a ser la mujer un poco distraída. ¿Sí? Vamos a las 53. Los estudiantes van a realizar un ensayo de investigación sobre las fiestas religiosas de su comunidad. Para evaluar dichos ensayos, la docente está elaborando diversas rúbricas. A continuación se indican las descripciones para los dos primeros niveles de una de las rúbricas. Indicador da razones de su fe. Indicador da razones de su fe con gestos, acciones que demuestran una convivencia crítica con la lectura, la ciencia y otras manifestaciones religiosas y espirituales. Nivel 2. Ese es el indicador. Nivel 2. Identifica las principales celebraciones religiosas presentes en su comunidad. Nivel 2. Describe los elementos cristianos de las celebraciones religiosas de su comunidad. Y ahí me faltó la parte del nivel 3. No me he dado cuenta. ¿Cuál de las siguientes descripciones es la más adecuada del nivel 3? Y ahí no le he puesto yo el nivel 3. Así que la vamos a dejar, porque no le he puesto. Ahí me lo he comido. No tengo la copia ahorita. Vamos a dejar ahí.
Lee la siguiente situación y responda a la pregunta 54 y 55. Una docente tiene como propósito que los estudiantes interpreten textos bíblicos a través del método de la lectio divina. Para ello, la docente presenta a los estudiantes el texto, la ofrenda de la viuda. Después que los estudiantes han leído la ofrenda de la viuda, la docente quiere promover el momento de la oración del método de la lectio divina. ¿Cuál de las siguientes actividades promueve dicho momento? Pedir que escriban un agradecimiento a Dios por la enseñanza recibida a través del texto bíblico. Pedir que expliquen oralmente el significado de las frases del texto que consideran las más importantes. Pedir que comenten alguna experiencia personal en la que hayan realizado un sacrificio similar a la de la viuda. A ver. Después que los estudiantes han leído la ofrenda de la viuda, la docente quiere promover el momento de la oración del método de la lectio divina. ¿Cuál de las siguientes actividades promueven dicho momento? Queremos promover la oración, que los jóvenes hagan su oración. Pedir que escriban un agradecimiento a Dios. Pedir que expliquen oralmente el significado de las frases que consideren las más importantes. Pedir que comenten alguna experiencia personal en la que hayan realizado un sacrificio similar al de la viuda. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, porque al escribir un agradecimiento, ahí están haciendo la oración. Expliquen oralmente, ahí no hay oración. Comentario tampoco. Que escriban un agradecimiento. Entonces, allí se está fomentando en la oración, ¿no es cierto? Que escriban un agradecimiento. Como parte de las actividades realizadas durante el momento de la contemplación, mira, el momento de la contemplación, un estudiante presenta a la docente el siguiente escrito. El mensaje del texto de la ofrenda de la viuda me hace reflexionar sobre mi vida diaria. ¿Qué le ofrezco a Dios? ¿Lo que me sobra o algo que valoro? Dios me ha dado muchas bendiciones, por eso he decidido ofrecerle más de mi tiempo. Voy a dejar de usar mis redes sociales de manera innecesaria y a pasar más tiempo tratando de seguir los ejemplos que nos ha mostrado Dios. Si esa será mi ofrenda, sé que Dios la valorará. ¿Por qué se puede afirmar que el escrito del estudiante se corresponde en el momento de la contemplación del método de la lectura divina? Porque el estudiante incorpora el mensaje del texto a su vida, porque el estudiante identifica el mensaje y las ideas principales, no, eso no. Porque el estudiante reconoce los símbolos bíblicos y el mensaje del texto. En la 55, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué se puede afirmar que el escrito del estudiante corresponde al momento de la contemplación? De la contemplación. A ver, ¿cuál sería la respuesta, maestros?
Doris está diciendo que la A. Claro, y los demás no me dicen nada, porque el estudiante incorpora el mensaje del texto a su vida, y a eso se trata de incorporar cuando llegamos a la contemplación, ¿no es cierto? De eso se trata. Tenemos que incorporar lo que nos está diciendo Dios. Vamos a la 56. Una docente busca que los estudiantes analicen la realidad a través del método ver, juzgar y actuar. Mira, es el método que nosotros utilizamos en religión, ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Para ello ha planificado leer con ellos la parábola del buen samaritano. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar y actuar? Mira, el buen samaritano, y se presta esa parábola para, para hacer este método. Pedir que interpreten el mensaje de la parábola, luego preguntarles por qué eran rechazados los samaritanos y por qué ni el sacerdote ni el levita ayudaron al hombre herido. Finalmente, indicar que elaboren una oración para pedir la templanza a Dios y ser un buen prójimo. Presentar una noticia en la que un hombre presentar una noticia en la que un hombre encontró una billetera, buscó al dueño y se la devolvió. Luego pedir que identifiquen las semejanzas entre la parábola y la noticia leída. Finalmente, preguntarles cómo ellos pueden ayudar a las personas de su comunidad. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico de la parábola del buen samaritano. Luego indicar que por escrito escriban los personajes. Finalmente, pedir que expliquen por qué Jesús escogió a un samaritano como protagonista de la parábola. Ujú. Si hablamos nosotros aquí en la A, pedir que interpreten el mensaje de la parábola, luego preguntarles por qué eran rechazados, ¿qué método estaríamos utilizando? ¿Por qué eran rechazados los samaritanos? Rechazados los samaritanos. Eso, ahí veríamos el método histórico, pero nos están diciendo a través del método ver, juzgar y actuar. Por lo tanto, no es la A, no es la A. Porque si nosotros les explicamos, pedimos que interpreten por qué eran rechazados los samaritanos, entonces ese es el método, ¿cómo se llama? Histórico. Pero nos están pidiendo el método ver, juzgar y actuar. ¿Sí? Presentar una noticia en la que un hombre encontró una billetera. Buscó al dueño y se la devolvió. ¿Está viendo? Luego pedir que identifiquen las semejanzas entre la parábola y la noticia leída. ¿Están viendo? Ver, juzgar. Y aquí actuar. Finalmente, preguntarles cómo ellos pueden ayudar a las personas de su comunidad. Aquí está el ver, juzgar y actuar. Porque solicitar que lean los comentarios de la parábola del buen samaritano no están viendo. Luego indicar por escrito que describa aquí no hay el ver, juzgar y actuar. Entonces sería la letra B. Un docente busca iniciar su sesión con una parábola que trate sobre la importancia de estar preparado para ingresar al reino de Dios. ¿Qué parábola debe emplear el docente para que logre su propósito? A ver, mira la pregunta, está facilita esta. Un docente busca iniciar su sesión como una parábola que trate sobre la importancia de estar preparado para ingresar al reino de Dios. ¿Qué parábola debe emplear el docente para que logre su propósito?
De hecho, que la verdad, las 10 jóvenes o las 10 vírgenes, también así se les llama, porque se llama de preparación y por lo general esto se lee en tiempo de Adviento, ¿no? De las 10 jóvenes que están, o cuando está por, perdón, cuando está por terminar el año litúrgico, se lee esta parábola de preparación, estar preparados, porque la moneda perdida no, el grano de mostaza no, allí definitivamente son las 10 jóvenes, porque te hablan de preparación. La moneda perdida, no, es ahí, no habla de eso, y el grano de mostaza, que hay que dar fruto, ¿no? Entonces, aquí te habla de la preparación, porque estar preparado. Y recuerda que en las 10 jóvenes, 5 o 10 vírgenes, también así se le llama, entonces 5 estuvieron preparadas, 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. 5 no estuvieron preparadas, ¿verdad? Seguimos. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto bíblico. Del oriente vienen unos magos. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño. Y avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Los magos se pusieron en camino y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que ésta se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos, de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. La docente tiene como propósito, a ver, vamos a ver el propósito de la profesora. La docente tiene como propósito que los estudiantes analicen ese texto según el método histórico crítico. ¿Mm? Ahora ya no es ver, juzgar y actuar. Ahora es el método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para iniciar el análisis de dicho texto según el método histórico crítico? Pedirles que lean el significado de los regalos en los comentarios del contexto bíblico. Luego preguntarles para qué se usaba la mirra. ¿Por qué regalar a un recién nacido algo que se relacionaba con la muerte? ¿Quiénes eran los magos? ¿Por qué fueron escogidos para adorar a Jesús si no eran judíos? Preguntarles, ¿por qué a pesar de haber sido adorado por los magos en su nacimiento, Jesús llevó una vida sencilla? ¿Qué enseñanza transmite ese texto? Luego promover la reflexión de los estudiantes sobre la actitud de la humildad que Jesús mantuvo en su vida y sobre cómo ello constituye un ejemplo para los cristianos. Preguntarles, según el texto, por qué Herodes buscaba saber dónde nació Jesús. ¿Ustedes creen que realmente quería adorarlo? ¿Por qué los magos regresaron a su país por otro camino? Luego explicarles que el aviso de los magos recibieron en sueños era un mandato de Dios, que permitió que se cumpliera la profecía del Mesías. ¿Cuál sería la respuesta? B. Preguntarles por qué a pesar de haber sido adorado por los magos en su nacimiento, Jesús llevó una vida sencilla. Histórico crítico, a ver, histórico crítico ahí. ¿Qué enseñanzas nos transmite el texto? No, ahí no es histórico crítico, a mí no me parece. A ver, vamos viendo, vamos revisando nuevamente.
Histórico crítico, ahí no. La B no. Preguntarle según el texto. La C, preguntarle según el texto por qué Herodes busca. Vamos a recordar, sería la A, Doris, porque a través del método histórico crítico, nosotros le vamos, por ejemplo, acá, pedirles que lean el significado, qué significaban los regalos según el texto bíblico. ¿Para qué se usaba la mirra en aquellos tiempos? ¿Para qué se usaba la mirra? Histórico. ¿Por qué regalar a un recién nacido algo que se relacionaba con la muerte? ¿Quiénes eran los magos? Sobre todo aquí, miren la pregunta de acá, ¿para qué se usaba la mirra? Ahí viene, histórico crítico es la historia de la vida de Jesús. A ver, en histórico crítico no solamente es la vida de Jesús, sino, por ejemplo, cuando hablábamos de, en otra pregunta, hablábamos del buen samaritano. Ahí hay un método histórico crítico. ¿Por qué? Porque a explicar, se va a explicar que los judíos no se llevaban con los samaritanos. En el método histórico crítico se tendría que ver, se tendría que ver las costumbres del pueblo judío. ¿Por qué se usaba la mirra? Para enterrar, cuando se enterraba, ¿no? O sea, ya estaban anunciando la muerte de Jesús. ¿Por qué regalar a un recién nacido algo que se relacionaba con la muerte? Porque todos vamos a morir. Entonces, aquí sería la A, pedirles que lean el significado de los regalos. Que por qué le regalaron oro, incienso, mirra. ¿A quién se le daba el oro? ¿A quién se le regalaba el incienso? ¿A quién se le daba la mirra? ¿El oro? ¿A quién? ¿A quién se daba? ¿A quién en ese tiempo? ¿A quién se regalaba el oro? A Dios, perdón, al rey. ¿Y el incienso? ¿A quién? El incienso era exclusivamente para Dios. Entonces, aquí vamos, ellos van a leer el significado de los regalos. Vamos a la 59. Una docente busca que los estudiantes profundicen en sus análisis bíblicos mediante el paralelismo bíblico. Por ello quiere proponer a los estudiantes leer un texto que presente la misma figura del reino de los cielos en la parábola de la levadura. ¿Cuál de las siguientes parábolas es la más adecuada para el propósito del docente? Es esta fase. Una docente busca que los estudiantes profundicen en sus análisis bíblicos mediante el paralelismo, o sea, que sean casi iguales o iguales el mensaje. Por ello, quiere proponer a los estudiantes leer un texto que presente la misma figura del reino de Dios. Todas estas parábolas que nos están dando hablan del reino de Dios. El reino de los cielos, que la parábola de la levadura. ¿Cuál de las siguientes parábolas es la más adecuada para el propósito del docente? El tesoro y la perla y la red, el trigo y la mala hierba, el grano de mostaza. ¿Cuál sería?
¿Qué te dice? La A, el tesoro, la perla y la red. A ver, vamos analizando la Doris. ¿Qué te dice la parábola del tesoro, la perla y la red? ¿Qué nos dice? Que encontraron un tesoro, que la perla, que el comerciante dejó lo que tenía por buscar la perla más, por la perla preciosa, ¿no? De esto te habla. Pero vamos viendo primero qué habla la levadura, la parábola de la levadura. ¿Qué hace la levadura? Crece por sí sola, crece por sí sola. Eleva el queque, eleva la torta, qué sé yo. En el tesoro y la perla, no, aquí no puede ser, porque dice que el hombre encuentra un tesoro escondido. Vende todo lo que tiene para comprar el tesoro. El trigo y la mala hierba, el trigo, las buenas cosas, la mala hierba, las malas personas, las malas cosas, y que van a estar juntos, y que después se va a separar, ¿no? Después se va a separar, se va a separar en el día de la cosecha, y el trigo irá al granero y la mala hierba al fuego. El grano de mostaza, que es el más pequeño y que va creciendo y se hace grande, y que vienen los pájaros a anidar allí. Yo creo que está facilito ahí. ¿Cuál de esas tres parábolas tiene que ser, es muy parecida con el mensaje de la levadura? Claro, la sé, la sé. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo mensaje de la levadura, ¿no? Va a tener el mismo mensaje. Un docente comenta a sus colegas que tiene como propósito incorporar en su planificación actividades para promover el diálogo ecuménico entre estudiantes de diferentes confesiones cristianas. Tres docentes propusieron alguna actividad. ¿Cuál de las siguientes propuestas se adecua mejor al propósito del docente? Ada dice, propongo que identifique las semejanzas que tienen las creencias cristianas de los estudiantes. Se iba bien. Así, sobre la base de dichas semejanzas, podrás realizar actividades de oración, reflexión espiritual que fomenten que los estudiantes aprendan a valorarse y respetarse. Bernabé dice lo siguiente: propongo que identifiques qué confesiones cristianas profesan los estudiantes. Así podrás plantearles un cronograma. Proponer que Propongo que identifiques qué confesiones cristianas profesan los estudiantes. Bien. Así podrás plantearles un cronograma de fechas para que los estudiantes de cada confesión tengan la oportunidad de poner en práctica sus oraciones y ritos con sus compañeros. No me parece acá. C. Clemencia dice, propongo que los estudiantes se reúnan en equipos según sus creencias cristianas. Así podrán realizar oraciones y reflexiones en un espacio de respeto en el que no se mezclarán las creencias de las diferentes confesiones de los estudiantes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ada, Bernabé o Clemencia? A ver, mira, el propósito, hay que ver el propósito. Hay que leer bien el propósito, si no, a ver. Incorporar en su planificación actividades para promover el diálogo ecuménico entre los estudiantes de diferentes confesiones cristianas. Ese es el propósito. Ada te dice que hay que ver las semejanzas que tienen las creencias cristianas de los estudiantes,
¿no? Así, sobre la base de dichas semejanzas, podrás realizar actividades de oración y reflexión espiritual. Bernabé dice, propongo que identifiques que las confesiones cristianas profesan los estudiantes y así podrás plantear cronograma de fechas. El programa de fechas no me gusta de Bernabé. Clemencia dice, propongo que los estudiantes se reúnan en equipos según sus creencias. Pero si es según sus creencias, ya no habría ecumenismo. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí en la pregunta 60? En la pregunta 60, ¿cuál sería la respuesta? Daniel, me gustaría que también participes. Rodolfo, Lilia, Doris me está diciendo, claro, claro, porque identificar las semejanzas, claro, las similitudes que hay, las similitudes que hay entre las confesiones cristianas, claro. Y así sobre esa base de dichas semejanzas podrá realizar, claro. Entonces, ahí podríamos, por ejemplo, ver, Señor Jesús, si adoran a Jesús, porque hay confesiones religiosas que no adoran a Jesús, no lo tienen como Dios. Entonces hay que ver qué semejanzas tenemos, porque si podemos averiguar, claro, acá en la B, podemos averiguar las confesiones, qué confesión, pero plantearles un cronograma de fechas para que los estudiantes de cada confesión tengan la oportunidad de poner en práctica sus oraciones, ahí no, eso no. Y si se reúnen sus creencias, en la tercera dice que se reúnan sus equipos según sus creencias cristianas, y si hay uno nada más que profesa una fe diferente que diferente que el otro, entonces no. Los estudiantes, pregunta 61. Los estudiantes han desarrollado tres actividades para comprender el mensaje de la parábola del buen samaritano. ¿Cuál de las siguientes actividades es de menor demanda cognitiva? Poco conocimiento. Elaboraron una historieta sobre la base del mensaje principal de la parábola. Identificaron las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola. Compararon el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno. Ahí tenemos que darnos cuenta los verbos. Dice la de menor demanda cognitiva. Ahí tienen que darse cuenta los verbos. ¿Cuál dice la de menor demanda cognitiva? ¿Cuál es la más pequeña? Elaborar, identificar o comparar. Elaborar, elaborar. No, elaborar. Cuando tú ya elaboras es porque ya identificaste. Vas a trabajar más. El comparar es superior. Ahí es identificar, o sea, conocer nomás a el verbo menor, por así decirlo, es identificar. Ahí tenemos que darnos cuenta qué demanda cognitiva, cuál es más trabajo. Elaborar una historieta, elaborar, vamos, quitémosle lo demás. Elaborar, identificar o comparar. Identificar es señalar, tal cosa. Elaborar, no, ya hay más trabajo. Hay más trabajo en elaborar y la comparación que es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta 61 es la B. 62. Es largo.
Para profundizar en la lectura de los textos bíblicos, una docente presenta a los estudiantes la siguiente parábola. Hago un hincapié. Cuando sea el examen, deben de estar preparados, llevar sus lentes, lo que van a utilizar, porque lo que tienen los exámenes es que dan bastante texto para poder leer. Por ejemplo, aquí ahorita, ¿no? Es bastante texto. Entonces, eh, mm, eso a veces nos cansa, ¿no? El que no perdonó a su hermano, perdón, el que no perdonó a su compañero, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Luego Jesús añadió, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con los empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Mas todavía le perdonó la deuda, pero apenas salió de la presencia del rey, el empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y le gritó, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogó, dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó y lo envió a la cárcel. Los testigos de la escena fueron a contarle lo ocurrido al rey. Este hizo llamar a su empleado y le dijo, miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. El texto es largo, por eso les decía. Luego que los estudiantes identificaron el mensaje de la parábola, el que no perdonó a su compañero, la docente le propone analizarlo a través del método ver, juzgar y actuar. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar y actuar? Pedirles que lean el texto bíblico de la crucifixión en el que se señala que Jesús perdona a sus verdugos, luego pedirles que comparen ese texto con el mensaje de la parábola, finalmente preguntarles qué enseñan ambos textos sobre el perdón. Presentarles la noticia en la que Juan Pablo II perdonó a la persona que intentó asesinarlo, luego pedirles que busquen similitudes entre este hecho y la parábola, finalmente preguntarles en qué situaciones les cuesta perdonar y cómo actuarán en adelante de esas situaciones. C. Preguntarles en qué consiste el perdón cristiano. ¿Por qué debemos de perdonar de corazón a nuestro prójimo? Luego pedir que expliquen cómo deben de actuar para incorporar el perdón cristiano en sus vidas. Finalmente pedir que elaboren una oración para pedir a Dios que los ayude a entender la importancia del perdón. Las tres están bonitas. Las tres respuestas, las tres alternativas están bien. Doris me dice la B. Pedirles que piden, a ver, déjame ver bien, Doris. Pedirles que lean el texto bíblico de la crucifixión. Ahí están viendo en el que señala que Jesús perdona. Entonces ahí está, ver, mm, juzgan, luego pedirles que comparen el texto.
Deben preguntarles que enseñan ambos textos sobre el perdón. Pero ahí no hay el actuar. En la A no hay el actuar. Presentarle la noticia a Juan Pablo II, ver, perdonó a la persona que intentó asesinarlo. Hasta ahí es ver. Luego pedirles que busquen similitudes entre este hecho y la parábola. Ahí está el juzgar. Y finalmente preguntarles en qué situaciones les cuesta perdonar y cómo actuar en delante de esas situaciones. Ahí está el actuar. Preguntarles en qué consiste el perdón cristiano. Ay, no, que debemos perdonar el corazón a nuestro pueblo, luego pedir. La B, claro, porque ahí se presentan. Mira, incluso en la A, pedirles que lean el texto bíblico de la crucifixión que se señala que Jesús perdona a los verdugos. Hay una actividad. Luego pedirles que comparen en ese texto con el mensaje de la parábola. Dos. Y finalmente preguntarles que enseñan ambos textos sobre el perdón. Ahí están tres, pero la tercera parte dice preguntarles que enseñan ambos textos sobre el perdón. No, no te dicen de conocimiento, te dicen de actuar. Actuar te piden. Acá, presentar, ahí está el ver, presentar la noticia de que Juan Pablo está luego asesinado. Ahí está el ver. Pedirles que busquen similitudes. Ahí está el juzgar. Y el tercero, en qué situaciones les cuesta perdonar y cómo actuar en adelante en esas situaciones. Ahí sí. Ahí encontramos el ver, juzgar y actuar. Tenemos que encontrar las tres partes. Las tres partes. Primero se ve, luego se juzga y luego se actúa. Entonces, no ir de apuradito, apuradito, no. Ve primero. La primera, por ejemplo, estaba muy bien, pero ya en el actuar ya no está. Ya no hay actuar ahí. ¿Sí? En la pregunta 63. En una sesión, motivados por algunos textos bíblicos, los estudiantes preguntaron a la docente, ¿de qué manera pueden poner en práctica las enseñanzas de Jesús en sus comunidades? Para ello, la docente busca que los estudiantes se interesen en participar en proyectos de ayuda social, considerando las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece más el propósito de la docente? Vamos buscando primero el propósito. Los estudiantes preguntaron a la docente de qué manera pueden poner en práctica las enseñanzas de Jesús en sus comunidades. Para ello, la docente busca que los estudiantes, mira, acá tenemos que tener en cuenta que la docente lo que busca que los estudiantes se interesen en participar en proyectos de ayuda social, considerando las enseñanzas de Jesús. O sea, ayuda social. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es qué actividad favorece más el propósito. Pedir que relean los pasajes bíblicos en que Jesús presta ayuda a quienes lo necesitan e identifiquen las obras que les gustaría realizar y expliquen por qué sobre esta base animarlos a que propongan iniciativas de ayuda social en sus comunidades. Finalmente, orientarlos para que identifiquen aquellas iniciativas que puedan llevar a cabo de acuerdo a sus posibilidades. Pedir que en la pizarra elaboren una lista de acciones solidarias que realizaba Jesús con los más necesitados. Luego preguntarles qué acciones solidarias identificadas en la lista se realizan en su comunidad. Finalmente, solicitarles que elaboren un texto en el que expliquen por qué es importante que en sus comunidades se generen espacios para difundir las enseñanzas de Jesús. C. Pedir que indaguen sobre algunas instituciones internacionales que realizan acciones solidarias para ayudar a las personas de bajos recursos económicos, a partir de los hallazgos que los estudiantes han compartido en el aula. Explicarles qué enseñanza de Jesús ponen en práctica dichas instituciones.
Finalmente, indicarles qué instituciones religiosas nacionales realizan obras de misericordia. Sesión motivados por algunos textos bíblicos, por algunos textos, motivados por algunos textos bíblicos. Los estudiantes de Jesús en sus comunidades, para ello la docente busca que los estudiantes se interesen en participar en proyectos de ayuda social, considerando las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece más el propósito de la docente? Aquí la clave de esta pregunta es motivados por textos bíblicos. Esa es la clave. ¿Cuál de las tres creen ustedes que es la correspondiente? ¿Mm? ¿Cuál de las tres? La clave, mira, ve y te la estoy dando. Porque pedir que indaguen sobre algunas instituciones internacionales definitivamente no está en eso. La C la descartamos por completo, de plano. Doris, pero mira la clave. ¿Cuál es la clave? Motivados por algunos textos bíblicos, Doris. Si te dice motivados por algunos textos bíblicos, pedir que relean los pasajes bíblicos, ahí se está cumpliendo lo de acá. Textos bíblicos, pasajes bíblicos, lo mismo. Entonces sería la A. Sería la A. Pedir que relean los pasajes bíblicos. Porque dice que en una sesión motivados por algunos textos bíblicos. Vamos avanzando para terminar hoy día con esto. Un docente y sus estudiantes están desarrollando una serie. Un docente y sus estudiantes, ahora sí ya te diste cuenta, Doris. Un docente y sus estudiantes están desarrollando una serie de actividades sobre el sacramento del bautismo. Durante la realización de uno de los trabajos grupales, una estudiante comentó al docente lo siguiente: profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautizan los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. El docente busca ayudar a la estudiante y comprender, perdón, el docente busca ayudar a la estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuado para ello?
indicarles que lean el texto Jesús envía a los apóstoles, Mateo 28 del 19 al 20. Luego preguntarles por qué todos los cristianos están obligados a bautizarse y a bautizar a las demás personas. Recordamos que en Mateo 28, 19, si más no me equivoco, dice, vayan por todo el mundo y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Indicarles que lea la hija de Jairo, luego solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe para ser curada o cuál fue la fe de su padre, el me o fue la fe de su padre el medio por el cual su hija recibió la gracia divina. O la C, indicarle que investigue en qué consiste el sacramento del bautismo, cuál es su materia y su forma. Luego sugerirle que asista a un rito de bautismo de niños recién nacidos para que contraste los resultados de su investigación. Porque tendríamos aquí tendríamos, a ver, el docente busca ayudar al estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuado para ella? Aquí parece que la A. A mí también me parece que la A. Indicarles que Jesús, claro, porque dice a todos. Y el todos incluye a adultos, jóvenes, niños. Pero, pero, luego solicitarles que expliquen si cree que la hija de Jairo mostró su fe. Recuerden que la hija de Jairo no dice el texto si tenía fe o no, pero sí nos decía que su padre tenía fe y por medio de esa fe la hija recibió la gracia de resucitar. ¿Mm? ¿Cuál quedamos? ¿La A o la B? Porque la C definitivamente no es. Doris me dice que parece la A. Sí, también porque dice a todos. ¿Mm? Puede ser la B, sí. Puede ser la A. La C definitivamente no es. Los padres recibieron la fe. Entonces es la B, ¿no es cierto? Porque a través de los padres se transmite la fe. Y los padres pueden hacer que sus hijos puedan llegar a la salvación. A través cuando los padres rezan por los hijos, ¿no? Entonces, como les inculcan la fe, la B. Un docente se propone iniciar su sesión con una historia bíblica sobre la importancia de nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál de las siguientes historias bíblicas debe emplear el docente para que logre su propósito? Recuerda primero el propósito. El propósito, él se propone iniciar su sesión con una historia bíblica sobre la importancia de nacer del agua. Acá el propósito, sobre la importancia de nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús y la samaritana. Jesús y Nicodemo. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
Hay que nacer de nuevo, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Ahí es Jesús y Nicodemo. A mí me parecía también estaba dudando entre Jesús y la samaritana porque hay el agua, pero Jesús a Nicodemo le dice, hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Del agua y del espíritu, porque Jesús sana al ciego de nacimiento, no hay nada ahí de bautismo. Jesús y la samaritana a mí me parecía, pero ya después Doris me está ayudando también, porque Jesús nos dice, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? Mira. Un docente busca que el 66. Un docente busca que los estudiantes comprendan el rol que cumplieron los concilios en la existencia de la Iglesia Católica. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece más el logro de dicho propósito? El rol que cumplieron los concilios en la existencia de la Iglesia Católica. El rol que cumplen los concilios. Indicar a los estudiantes quién es o qué entidad es la encargada de convocar a un concilio y en qué periodo se lleva a cabo. Luego pedir que en equipo se elaboren una línea de tiempo con los concilios convocados por la Iglesia Católica. Presentar las conclusiones de dos concilios y explicarles las características de los contextos a que fueron organizados. A partir de esto, solicitar que expliquen con sus propias palabras qué papel creen que tuvieron dichos concilios. C. Mostrar a los estudiantes un organizador que presente los concilios ecuménicos realizados por la Iglesia Católica y mencionar la función que cumplieron, luego de explicar cuál de estos concilios tiene mayor relevancia en la historia de la Iglesia. Están pidiendo el rol que cumplieron los concilios. A ver, vamos viendo. Indicar a los estudiantes quiénes o qué entidad es encargada de convocar un concilio. No, esto no es la primera parte. No se ajusta. No se ajusta. ¿Cuál de las siguientes? El rol y en qué periodos tampoco. Luego pedir que en equipo se elaboren una línea de tiempo tampoco está pidiendo. Con los concilios convocados. No. La A, no. La A, no. Porque te está pidiendo el rol. Indicar a los estudiantes quién es o qué entidad se es encargada de convocar, no nos están pidiendo eso. ¿En qué periodos? Tampoco. Luego pedir que en equipo se elaboren una línea de tiempo, tampoco. Es parte de historia. Presentar las conclusiones de dos concilios. Conclusiones. Y explicarle las características de los contextos, de los contextos en que fueron organizados. ¿Por qué se organizaron estos concilios? A partir de esto, solicitar que expliquen en sus propias palabras el papel creen, qué papel creen que tuvieron dichos concilios. Ahí vendría el rol. Ahí vendría el rol. C. Mostrar a los estudiantes un organizador que presente los concilios ecuménicos realizados por la Iglesia Católica. No es rol. Mencionar la función. Acá. Sí. Mencionar la función que cumplieron. Luego explicar de estos concilios tiene, no te han pedido la mayor relevancia. ¿Cuál es la mayor relevancia? No te han pedido. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Ya hemos analizado las tres alternativas. ¿Cuál de esas tres hay que tener en cuenta? Comprender el rol que tuvieron los concilios. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta?
A ver, Daniel, Rodolfo, Delia, ¿cuál sería la respuesta? Claro, Doris, sí. Presenta- Presentar las conclusiones, claro. Y explicar las características del contexto. En qué tiempo se va a dar, en qué tiempo se dio, por qué se dio. Y fueron organizados, claro. A partir de eso, solicitar que expliquen en sus propias palabras qué papel, claro. Ahí está el rol. Sí, él la ve. Una docente busca que los estudiantes identifiquen la relación de concordancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese tema ya lo hemos hablado, ya lo hemos leído. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál de los siguientes textos son adecuados para el propósito de la docente? Historia de Abraham y la historia de Juan Bautista, la narración de la Torre de Babel y el texto de Pentecostés, el relato de la creación y la parábola del grano de mostaza, identificar, siempre busquen ustedes esto. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que está buscando qué busca la estudiante, la docente? Que identifiquen la relación y concordancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál sería la respuesta? B, claro, la Torre de Babel y el texto de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel hubo confusión. En Pentecostés va a haber unión, ¿no? Un mismo idioma, el idioma del amor. Ajá. Ah, también las diferentes lenguas. Sí. Ujú, sí. Pero al final que todos se entendían. Acá va a haber una confusión en la Torre de Babel. Y acá esto va a haber una unión. Ujú, está fácil. Los estudiantes están dialogando sobre la información que incluirán en su exposición sobre las características y papel de los patriarcas, jueces y profetas. ¿Cuál de las siguientes ideas que utilizarán los estudiantes es una característica de los patriarcas? Eso también lo hemos visto. Son personas elegidas por Dios para liberar a Israel de sus enemigos. Ellos transmitieron la justicia de Dios para salvar al pueblo de los extranjeros que lo amenazaban. Son personas que enseñan la verdad e interpretan la palabra de Dios. Llaman a los que no son justos al arrepentimiento y reciben indicaciones de Dios para el beneficio de la humanidad. Son personas que tuvieron confianza en Dios. Su fe les dio fortaleza para alcanzar las promesas que Dios les había hecho. Una descendencia numerosa, una tierra fecunda y la bendición continua. ¿A quiénes Dios elige para liberar a Israel de sus enemigos? ¿A los patriarcas, a los jueces o a los profetas? ¿A quiénes son las personas que enseñan la verdad e interpretan la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que tuvieron confianza en Dios? Pero te dice, mira lo que te pregunta. Claro, Daniel, la respuesta es la C. No, tita. La respuesta es la C, claro, porque te dice, cuál de las siguientes ideas que utilizarán los estudiantes es una característica de los patriarcas? De los patriarcas. ¿Quiénes son elegidos por Dios para liberar? Los jueces. ¿Quiénes son los que enseñan la verdad e interpretan la palabra de Dios? Profetas. Las personas que tuvieron confianza en Dios.
Su fe les dio fortaleza para alcanzar las promesas. Abraham, recuerda, una descendencia numerosa, una tierra fecunda y una bendición continua. Aquí ese estado facilita, porque aquí te está hablando de los patriarcas. Porque la pregunta es una característica de los patriarcas, de los patriarcas. Y recuerda, Abraham, primer patriarca de Israel. Durante la preparación, vamos con la pregunta 69. Estamos casi para terminar. Durante la preparación de su exposición, dos estudiantes discuten a no ponerse de acuerdo sobre el organizador gráfico que presentarán en este contexto. La docente ha decidido intervenir con el fin de promover que los estudiantes empleen estrategias para la resolución de conflictos. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Durante la preparación de su exposición, los estudiantes discuten al no ponerse de acuerdo sobre un organizador gráfico que presentarán. En este contexto, la docente ha decidido intervenir con el fin de promover que los estudiantes, aquí está la clave, con el fin, ¿cuál es la finalidad? Promover que los estudiantes empleen estrategias para la resolución de conflictos. Esa es la finalidad. Entonces, las alternativas serán las siguientes. A, pedir que cada uno comente qué ocasionó el conflicto, luego solicitar que expliquen las ventajas del organizador que han propuesto, finalmente invitarlos a que evaluando las ventajas que han mencionado, lleguen a un acuerdo sobre qué características deberían presentar el organizador gráfico para su exposición, pedir a los dos estudiantes que expliquen por qué los conflictos afectan el clima del aula, luego indicar que se disculpen entre sí y se comprometan a evitar cualquier conflicto. Finalmente, indicarles cuál de los dos organizadores que propusieron es mejor para exponer el trabajo. Pedir que cada uno indique qué inició el conflicto. Luego solicitar que expliquen qué norma de convivencia infringieron y qué deben de hacer para evitar próximos conflictos. Finalmente, proponerles que sometan a votación sus propuestas dentro del equipo. ¿Cuál sería la respuesta? De las tres preguntas, vamos eliminando una. Y la que podríamos eliminar es la B. Porque luego indicar, o sea, pedir a que los alumnos se disculpen entre sí, se comprometen, eso no va, porque estamos obligando. Entonces podría ser la C o la A. ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me responde? Pedir que cada uno comente qué ocasionó el conflicto. Luego solicitar que expliquen las ventajas de los organizadores, ¿sí?, que han propuesto. Finalmente, invitarlos a que, evaluando las ventajas que han mencionado, lleguen a un acuerdo sobre qué características deberían de presentar el organizador gráfico para su exposición. Pedir a que cada uno indique quién inició el conflicto. Pedir a que, si yo inicié, no, entonces la A. La A. Ahí en la C, pedir que cada uno indique quién inició el conflicto. Eso no está bien. Entonces ahí es la A, ¿verdad? Ajá, Lilia, muy bien. Muy bien, Lilia. Una docente va a iniciar una sesión sobre las 5 grandes religiones del mundo: budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo y el islam.
¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger saberes previos de los estudiantes sobre estas religiones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres buscar? Saberes previos sobre estas religiones, ¿no? ¿Qué saben sobre estas religiones? Plantearles que en grupo escriban lo que recuerden sobre las 5 grandes religiones del mundo, luego pedirles que lo compartan con sus compañeros, pedirles que lean los documentos del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso, luego preguntarles por qué es importante conocer las diferentes religiones, diversas religiones, entregarles un cuadro resumen de las 5 grandes religiones del mundo, luego preguntarles qué semejanzas y diferencias se encuentran entre estas religiones. ¿Cuál sería lo más adecuado? Mm, Vamos eliminando. Eliminamos la B. Doris y Lilia me dicen que la A, plantearles que en grupos escriban lo que recuerden sobre las 5 grandes religiones del mundo. ¿Mm? ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben, claro? ¿Qué saben del budismo? ¿Qué saben? A ver, y la otra es entregarles un cuadro resumen. Ya lo tendrían listo. Entonces ya no hay saberes previos, porque ya les estoy entregando todo. Definitivamente la A. Lea la siguiente. No, en un equipo de estudiantes no, esa no es, no es. Vamos a la 71. Los estudiantes están realizando propuestas para participar activamente en diversos proyectos sociales que vinculen a la institución educativa con la comunidad vincular. Mira, están realizando propuestas para participar activamente en diversos proyectos sociales que vinculen la IE con la comunidad. En este contexto, el docente busca que los estudiantes participen en proyectos que están alineados a las propuestas de la encíclica Laudato Si. ¿Cuál de los siguientes proyectos está alineado con la propuesta de dicho documento? Laudato Si, a ver, recuerden de qué habla Laudato Si. Recaudar fondos para diversos albergues infantiles, difundir el evangelio y las fiestas religiosas en la localidad donde se ubica la institución educativa, sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del reciclaje y la reutilización. Ahí está facilito, ¿no es cierto? La C. Laudato Si. Alabado sea, Señor, ¿no? La naturaleza. El Papa Francisco nos habla sobre esta encíclica, Laudato Si. Y nosotros en segundo año trabajamos bastante Laudato Si. La 72. Una docente busca que los estudiantes analicen la parábola de la oveja perdida a través del método, nuevamente método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades se enmarca en el método histórico crítico? ¿Ya? Vamos a bajar. Método histórico crítico. Indicar que lean la parábola La oveja perdida, luego preguntar por qué el pastor dejó todo para buscar a una oveja desobediente. ¿Qué hubiese pasado con la oveja si es que el pastor no la buscaba? Finalmente, pedir que expliquen cuál es el mensaje que Jesús entrega a través de este texto. Pedir que lean la parábola La oveja perdida y los comentarios del contexto bíblico. Luego explicar quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley y por qué el oficio de pastor era despreciado por ambos. Finalmente, preguntar por qué creen que Jesús escogió a un pastor para dar la enseñanza a quienes lo criticaban. Presentar el testimonio de un hombre. C. Presentar el testimonio de un hombre que se alejó de Dios y que luego de un tiempo volvió arrepentido a la iglesia.
Luego pedir que lean y analicen la parábola de la oveja perdida. Finalmente preguntar, considerar que estás cerca de, ¿consideras que estás cerca de Dios o te has alejado de Él? ¿Qué acciones te acercan o te alejan de Dios? Método histórico crítico, porque hay otro que se está aplicando muy bien al ver, juzgar y actuar. Hay uno que lo veo para el ver, juzgar y actuar, veo uno, pero quiero encontrar el método histórico crítico, el histórico crítico, indicar, leer la parábola de la oveja perdida. Histórico crítico, ya, ya lo encontré. Ahí está. Ya, 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 ya. Luego explicar quiénes eran, ya, ajá. Tener el testimonio. Ese es ver, juzgar y actuar. En el C es ver, juzgar y actuar. El C es ver, juzgar y actuar. Pero nos están pidiendo el método, a ver, a través del método histórico crítico. La B, claro, porque vas a explicar quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley y por qué el oficio de pastor era despreciado por ambos en ese tiempo. Ahí, claro, ahí es el método histórico crítico. Porque el C es ver, juzgar y actuar. Y vamos terminando. Un docente va a iniciar el paso de la oración de la lectio divina. Un docente va a iniciar el paso de la oración de la lectio divina. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde a dicho paso? ¿Qué acciones invita a realizar el Señor mediante su palabra? ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? El paso 33. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde al dicho paso? ¿Qué acciones invita a realizar el Señor mediante su palabra? ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Cuál sería la respuesta en la 73? A ver, Daniel o Rodolfo, ¿cuál sería la respuesta aquí? Doris, sí, sí, es la B. La B tiene que ser porque es el paso. ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar? Ya primero hemos escuchado, ahora ¿qué le decimos? Claro. Durante una reunión de planificación, un docente comenta a sus colegas que ha notado que algunos estudiantes tienen dificultades para interpretar frases bíblicas, como la siguiente: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Tres docentes ofrecen sus propuestas para ayudarla. ¿Cuál de las siguientes propuestas es la más adecuada para orientar a los estudiantes de la interpretación de este tipo de frases? Ana dice
Yo creo que los estudiantes pueden comprender el significado de este tipo de frases a través del momento de la contemplación de la lectio divina, dándole la oportunidad para que reflexionen sobre dichas frases. Los estudiantes pueden llegar a comprender e incorporar los mensajes relevantes para su vida. Bernardita dice, puedes usar el método histórico crítico. El contexto permite saber quiénes son los personajes y qué funciones cumplen. Sobre esta base podrás comentarles a los estudiantes que es necesario recurrir a la información histórica para comprender el significado de algunas expresiones que son complejas. Clemente dice, me parece que no es necesario utilizar el método de análisis bíblico específico. Puedes pedir a los estudiantes que lean atentamente el texto, donde aparece una de las frases bíblicas, y les haces algunas preguntas que los ayuden a deducir su significado, y si no pueden lograrlo, le pides que vuelvan a leer el texto. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 74? A ver, chicos, maestros, ¿cuál sería la respuesta? Las tres cosas me parece que están buenas, pero ¿cuál sería la más oportuna? La más oportuna es la B, porque ahí vamos a explicarles a los estudiantes. Vamos con la última pregunta. Una docente desarrollará diversas actividades para que los estudiantes profundicen el conocimiento de las celebraciones cristianas. En este contexto busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre el tiempo litúrgico de Adviento. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para iniciar el recojo de saberes previos de los estudiantes sobre el tiempo litúrgico de Adviento? Saberes previos, lo que quiere recoger la maestra es los saberes previos. Comentarles que el Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, después brindarles una lista de actividades relacionadas con el Adviento e invitarlos a realizarlas en sus hogares, pedirles que comenten si en sus casas tienen coronas de Adviento, cuándo se usan, luego solicitar que expliquen las actividades que realizan con la corona, si son importantes para su familia. Y la tercera es solicitarle en equipos que lean el catecismo sobre qué es el Adviento y su importancia. A partir de esta información, preguntarles si en sus familias practican algunos de los ritos de la preparación para la Navidad. ¿Cuál sería la respuesta? Está fácil esa. Ajá, sí. Pedirles que comenten si en sus casas tienen corona de Adviento. Ujú. Cuándo la usan, qué color ponen, ¿no? Entonces ahí podríamos decirles cómo es la corona. Muy bien. Bien, maestros. Entonces hemos llegado ya al final de hoy día de nuestro repaso. Para la próxima semana nos estaremos viendo entonces, ya a través de este medio. Bien, que tengan ustedes buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Me voy.